nuestro país vecino, Argentina, se han congelado una lista de más de 1.400 alimentos. Es una medida que, por cierto, es muy polémica, es una medida bueno, ayer Nicolás Aguirre decía aquí en nuestro programa no está para nada de acuerdo. Vamos a tomar contacto entonces, estamos con dos destacados economistas y con una destacada periodista también, especialista en temas económicos. Natalia, gracias por estar con nosotros. Estamos junto a José de Gregorio, ex ministro también de Hacienda, y estamos también junto a Guillermo Larraín, ex superintendente también. Bueno, preguntarles a ambos, José, gracias por estar con nosotros. ¿Es pensable, es negativo o positivo pensar en algún tipo de congelamiento de precios en nuestro país? Es una muy mala idea. Nosotros estamos viendo lo que está haciendo un país como Argentina, que tiene 50% de inflación y ha tenido inflación alta desde hace muchos años en su historia y están en una situación bastante desesperada. Pero, o sea, estamos comparando realmente con un caso que no nos quisiéramos parecer. Pero primero tengo que aclarar, nunca he sido ministro de Hacienda. Ministro de Economía. Sí. Pero creo que es importante entender que es una medida desesperada. A mí me gusta decir que se ha aplicado incluso en Estados Unidos. Se aplicó cuando tenían 10% o inflación muy alta en los años 70, la aplicó Nixon. No le resultó. Lo único que hizo eso fue postergar el ajuste inflacionario que vino con una recesión a principios de los 80. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, esto ocurre porque hay un fuerte aumento de demanda. Ha habido aumento de los precios internacionales y la demanda en Chile, para poner un número que estaba tratando de revisar y ponerlo en simple, el consumo privado en Chile va a haber crecido con un año en pandemia, va a haber crecido en promedio, en 2 años, promedio anual cerca del 9%. Eso no lo hemos visto en otros periodos incluso de boom, en algunos, pero son aumentos de demanda muy fuertes. Con aumentos de costos, nosotros escuchábamos a esa señora que decía en el almacén, obviamente si no sube los precios, no es capaz de cubrir los costos. ¿Qué va a pasar si uno dice, mira, vamos a fijar el precio de la marraqueta? Van a empezar a hacer ayuya, ¿no es cierto? Y si le van a fijar el precio a la ayuya, y se va a empezar a hacer otra cosa. O sea, es una pésima medida porque en el fondo la inflación lo que está dando es una señal de desequilibrios. No es un aumento arbitrario de los precios que uno dice, obviamente uno dijera, mira, si esto es una cosa arbitraria, abusiva, vamos a empezar a detenerlo. Es la respuesta de un problema que tenemos nosotros, de un crecimiento de demanda muy fuerte unido a aumento de los costos internacionales y por lo tanto el costo de los bienes ha estado subiendo y lo importante es controlar la inflación, pero es controlar la causa última de la inflación, que tiene que ver con un aumento de demanda muy fuerte. Si no, vamos a terminar además no solo con lo que yo decía, la lluvia, desabastecimiento, al final la gente, los que tienen más oportunidades pueden alcanzar a comprar esas cosas baratas, o sea, no. José, ¿qué pasa en industrias donde hay muy pocos actores, como el gas? Yo creo que lo que hay que ver, y en eso creo que es súper importante, hay que analizar el tema, y se está analizando el tema de la competencia en el mercado del gas y asegurarse, y para eso nosotros tenemos una institucionalidad, asegurarnos de que los potenciales poderes monopólicos se disminuyan, se eliminen, pero eso no es empezar a decir, mira, vamos a poner un precio. El gas en el mundo entero ha estado subiendo mucho. Yo no tengo una opinión respecto a algo que está haciendo la Fiscalía. Hoy día en el mundo entero hay una crisis energética, el aumento del precio del petróleo, el aumento del precio del gas. Son más caros esos bienes porque hay menor producción, porque no había inversión en los últimos años, ¿no es cierto? Y eso significa que el costo del bien es mucho más caro. Guillermo, de manera que... Sí, para ir compartiendo la palabra. Guillermo, a ver, uno podría de alguna manera para el ciudadano decir, oye, que congelen los precios, suena espectacular. Si finalmente uno va y el kilo de tomate está a 1.000, después está a 1.200 y uno tiene que, bueno, lo único que uno puede hacer es elegir comprar o no comprar tomate. No así con el gas, que uno está obligado a comprarlo aunque te cobren lo que sea. Entonces, suena bien, pero en la concreta de la gente, del consumo diario, ¿qué es lo que ocurre en los mercados donde se congelan precios? Porque, le repito, si yo voy y yo sé que el aceite va a estar a 3 lucas esta semana y sé que va a estar a 3 lucas la próxima semana, la verdad es que sería fantástico. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Por lo cual los economistas en general no están de acuerdo con el congelar precios.
Mira, el congelamiento de precios, el equivalente sería agarrar un termómetro y ponerle un tapón al mercurio para que no suba. ¿No? Porque la enfermedad, perdón, la inflación, como decía José recién, es una enfermedad, está reflejando algo. Entonces, que uno ponga un tapón no quita la enfermedad. Uno le puede mentir al médico, le puede mentir, no sé, a la mamá o al papá si es que quiere hacerlo y que no tiene fiebre, pero la fiebre está. Entonces, el punto es que si uno no se cuida, mientras tiene fiebre y miente, entonces en la práctica la enfermedad va a agravarse. Y eso es básicamente lo que acaba de decir José. O sea, esos desequilibrios que generan la inflación, si es que uno le pone un tope, como se lo podría poner al termómetro, entonces lo que hace es postergar y agravar la enfermedad. Entonces yo creo que eso es una forma quizá didáctica de explicar cuál es el problema. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cómo ocurre la baja de precios? Si es que hay costos que efectivamente están subiendo, entonces una persona que efectivamente trata de producir un bien y que no puede traspasar ese incremento de precios a los consumidores porque tiene esta inflación de costos por el lado, lo que va a hacer es que en la práctica o va a dejar de producir y va a haber desabastecimiento, o va a vender por el lado, por el margen, por la puerta de atrás, y eso se llama mercado negro. Entonces, cualquiera de las dos soluciones es totalmente indeseable. Yo creo que fijar precios, además la experiencia ha sido pésima. Argentina fijó precios, lo ha hecho muchas veces en su historia, y cada vez, si ustedes miran la serie de precios en Argentina, cada vez pasa lo mismo. Hay un principio de que uno dice la inflación está controlada, porque resulta que, claro, efectivamente no sube mucho porque está la fijación, y cuando ya es insostenible el desabastecimiento, cuando es insostenible el mercado negro, se saca el termómetro y el mercurio explota. Eso es lo que pasa. Entonces, es cuestión de ver el caso argentino, es cuestión de ver el caso brasileño en los años 90, el caso peruano. Entonces, la verdad es que la evidencia es bastante clara que esto es ponerse o un tapón en el termómetro, o una venda en los ojos, o un tapón en los oídos. Elijan la figura que ustedes quieran, pero claramente no es la solución al problema de fondo. Ya, es decir, acá hay un tema para ponerlo bien en fácil. Fijación de precio, según nuestros economistas presentes, puede causar desabastecimiento y mercado negro. Desabastecimiento porque los productores no van a querer producir si es que les bajan mucho el precio. Eso es lo que estamos diciendo que dicen la trampa, los economistas presentes, ¿ya? Sí, no, pero una trampa que es importante advertir. Esto no es que pase inmediatamente, no es que tú fijes el precio hoy y se produzca el desabastecimiento mañana. Esto es algo que se construye. Va a ir pasando en alguna cantidad de tiempo que es difícil de predecir cuánto, y esto es lo que lo hace, entre comillas, atractivo para un gobierno que quiere dar la impresión de normalidad pero que no lo logra en los hechos. Entonces puede que esto resulte 2, 3, 4, 5 meses, pero en algún minuto esto pasa lo que les digo, y es cuestión de mirar la experiencia para atrás, en particular en América Latina, y van a encontrar persistentemente esta situación. Bueno, en general los que han aplicado fijación de precio muchas veces son gobiernos en crisis, no solo económica, sino que política, y muchas veces han sido gobiernos de corte populista. Yo creo que eso es la experiencia en general gobiernos que tratan de ocultar las malas políticas que están realizando en otras áreas. ¿Ah? Entonces es una forma, nuevamente, de ponerle un vendaje al verdadero problema. Natalia. A ver, yo quería revisar estas gráficas. Le quiero mandar un saludo a Gregorio y Larraín, que son mis profesores además en el Magíster de Políticas Públicas en la FEN. ¿Ya? Pero yo quiero explicar algo que ellos están explicando primero, muy fácil, Monse, que es, por ejemplo, que a ti te dicen que desde mañana tú eres productora de fideos, que vas a cobrar el paquete a 500 pesos. Tú, como dice Guillermo, vas a sostener eso un tiempo, pero luego te vas a dar cuenta que no es rentable para tus utilidades producir fideos. Por ende, vas a dejar esa categoría y te vas a ir a vender lechugas, te vas a ir a vender mascarillas, te vas a poner una empresa de otra cosa y vas a salir del mercado. Entonces, cuando el mercado no puede regular por precio, regula por cantidad. ¿Qué es lo que te dice la ley de oferta y demanda? Esto es lo que dicen los economistas desde que se inventó la ciencia económica. Si no se regula por precio, se va a regular por cantidad. Hay gente que va a dejar de producir esos fideos, entonces va a haber menos opciones de fideos y algunos poquitos van a acceder al menor precio. ¿Cuándo? Y un dato que les quería dar, ¿cuándo se fijaron precios en Chile la última vez? Por un decreto que comenzó, se cambió, modificó, ¿cierto?, con la dictadura militar en octubre del 73, cuando dicen vamos a permitir la fijación de precios. Fíjense en qué cosas se fijaba, en los pizarreños, en la loza,
que era muy importante para las familias chilenas en ese tiempo, en harinas. Y ese decreto se derogó el año 89. ¿Cuándo se puede volver a aplicar en Chile? Cuando hay, por ejemplo, estado de catástrofe. Por eso hace unos meses vimos tanto debate, cuando habló Alessandri, cuando hablaron los parlamentarios, podemos fijar los precios de las mascarillas, podemos fijar el precio del alcohol gel, y luego vimos en todas las gráficas que se fueron hacia arriba, mucha gente se metió al negocio y el precio cayó. Eso es lo que dice la teoría económica. Entonces dice, ¿va a haber gente que va a acceder al bien? Sí, pero va a haber muchos que se van a ir del mercado y van a dejar de producir. ¿Y qué va a pasar con el precio? Se va a ir para arriba en cosas alternativas. Cuando yo fijo el precio de la carne de vacuno y veo que hay mucha fila para comprar, que hay poca disponibilidad, que hay poca variedad, compro carne de cerdo, ¿cierto? Compro chancho, que es súper típico en las familias chilenas. Y esa carne además también reacciona y dice, oye, me están comprando más, subo el precio. Entonces se genera un círculo negativo hacia los precios. Eso es lo que dice la teoría económica. Hay que entender acá también, yo creo que es algo muy importante. Yo peleo mucho en la Facultad de Economía y la FEN, que hacen teoría, y yo le digo, pero ¿cuándo vamos a analizar lo que hacemos las personas? Que es que compramos porque eso nos está pagando algo, ¿cierto? ¿Qué nos está pagando eso? Esa es la pregunta que yo me hago. Pero además, ¿cómo se defiende uno también de la especulación de precios? Porque el fondo, claro, está subiendo, no, hay un montón de razones de teoría económica para no congelar precios, pero también hay especulación de precios en situaciones de crisis, de catástrofe, o en este caso también... ¿En catástrofe se podría haber regulado precios? Claro, no, pero me refiero que también hay un aprovechamiento a veces del contexto político, social, sanitario para subir artificialmente los precios, por ejemplo. Existe, y yo creo que lo relevante ahí no es debatir sobre esos momentos puntuales, sino sobre qué segmentos sensibles queremos regular. Las sanitarias están reguladas, no pueden tributar más del 7% utilidades. ¿Dónde más podríamos hacerlo? Pero por eso es muy importante, Natalia, porque yo creo que la gente se puede adaptar y los chilenos, vaya que nos adaptamos. Y somos buenos para adaptarnos, y uno viene de la crianza de su mamá. Si no había para comer esto, había para comer esto otro. Si estaba muy cara la carne, hacía arroz con papa, no sé, le metía un cochayuyo. Bueno, la gente se ha adaptado siempre en Chile. El tema es donde no nos podemos adaptar. Por eso poníamos el ejemplo del gas, ¿no es cierto? Remedios. Los remedios, donde cómo poder generar quizá un espacio más limpio de competencia para que no haya colusión, ¿no es cierto? Para que los precios no se vayan a las nubes cuando son industrias que son tan urgentes para las personas. Ese es el problema de la demanda inelástica, insulina. ¿Qué pasa si me sube la insulina mañana y tengo un hijo insulino dependiente? No compro. Le compro otro remedio, no puedo. Entonces ahí es donde me veo topado y donde tienen que haber autoridades gubernamentales que le pongan el cascabel al gato. Bueno. A ver, estos son, decíamos que la lista de alimentos que van a haber fijación de precios en Argentina son 1.400. Estos son algunos, ¿no? 1.492 más o menos. Acuérdense que es un decreto por un periodo de tiempo. Ya yo conversaba hoy día en la mañana con un economista que estuvo con CNN también, con Marco Buscaglia, que me decía, aquí hay que negociar con los sindicatos, no puede ser por siempre, es durante 3 meses, hasta más o menos el 20 de enero que tienen la fijación, y se incluye obviamente una canasta bien diversa. Sabemos que los argentinos también tienen de repente, por ejemplo, las bebidas gaseosas también se consumen mucho en Chile, ¿cierto? Tenemos productos de cuidado femenino. Sabemos que aquí puntualmente además hay un castigo súper grande en impuestos, el pink tax. Ya no se olviden de eso, las mujeres pagamos más por todo tipo de productos, se han hecho hartos ejercicios. ¿No viste el ejercicio, Monse, de que iban a comprar una rasuradora acá en Chile y costaba, para hombre costaba como 200 pesos? ¿Verdad? Porque es rosada, entonces hay que comprarse el azul para hacen lo mismo. las piernas. Pero hoy día también estamos castigados de repente por esos impuestos. El ejemplo de Pepe Mujica típico, el de la rasuradora. Claro. Es terrible. Las mujeres no solo tenemos brecha salarial, sino que además pagamos más por una serie de cosas. Por eso yo creo que aquí también se incorporan, por ejemplo, las toallas femeninas, están incorporados también los preservativos en esta tabla en Argentina. O sea, hay como una visión de que sea para varios segmentos y varios mercados. Por eso yo les decía que, bueno, la idea es que se fijen por categorías estas bandas máximas de precio de alguna manera, que es lo que decían los argentinos. Ayer estuve leyendo varias redes sociales y comentarios, digamos, a propósito de esta medida, y lo que dicen es, ¿sabe qué pasa? Cuando me hacen esto el mes anterior a la fijación, estos gallos suben los precios, entonces dejan fijado el precio más alto de lo que realmente costaba. Primero es engañoso, ¿ya? Así que primero dicen que es engañoso, y en segundo lugar además dicen se van achicando los formatos, me ofrecen cosas más chicas, de 800 gramos en vez de 1 kilo. El aceite lo hacen en un envase más feo. Pero eso pasa en Chile ya desde hace rato. Bueno, pero yo les cuento lo que los argentinos dicen que les pasa a ellos. Pero en Chile también no sucede. Está la famosa intervención del diputado Zafirio en la Comisión del Azúcar Rubia. No me acuerdo. En la intervención de los precios, el alza de precio por un retiro, el diputado Zafirio dice, yo compro azúcar rubia. Y compré una bolsa y ya no es de kilo, es de 700 gramos. Y uno cree que está comprando el kilo, ese es el problema. Uno cree que estaba comprando el kilo y cuesta lo mismo, pero es
mucho menos. Claro. Eso fue ahora, fue hace un par de meses, por eso lo estoy sacando a colación. Vamos a hacer un pequeño alto, está muy entretenido esto además. Vamos a hablar de la fijación de precios. ¿Sería posible algo así en Chile o no? ¿Qué pasa en alguna industria? ¿Hay que regularlo mejor? ¿Hay que asegurar la competencia? Son las 11:21 minutos. Vamos y volvemos de inmediato. Argentina está con una inflación del 48 al 53%, más o menos el rango que se está moviendo en los últimos meses. Y estamos con destacados economistas y también con nuestra destacada periodista económica analizando este tema. José de Gregorio, ¿hay alguna experiencia? Porque ya hablábamos en el bloque anterior que ustedes como economistas nos han expuesto la cantidad de consecuencias negativas, de efectos negativos que tiene una fijación de precios. ¿Hay alguna consecuencia positiva dentro de la experiencia mundial cuando se fijan precios? No conozco ninguna, y yo creo que hay que separar una cosa que es bien importante. Hay precios que hay que regular, y hay precios que hay que regular porque son mercados que no funcionan de manera competitiva, no vamos a poder nunca introducir competencia, y eso es lo que hace. Hay ocasiones en las que el Estado y el país decide suavizar los precios y subsidiar. Lo tenemos nosotros con el precio del MEPCO, ¿no es cierto?, de las bencinas. Pero entrar a fijar el precio a nivel del productor, del que tiene que pagar los costos de lo que está subiendo, sin lugar a dudas, yo creo que no hay ningún beneficio. Pensemos simplemente, estaba mirando durante los comerciales, el precio del gas en el mundo subió prácticamente el doble, el índice que yo estaba viendo. Lo que ha aumentado el precio del petróleo. Los costos son más caros. Producir esas cosas, las cosas que se necesitan en esa energía, es más caro. Y eso obviamente tiene que llegar. Ahora, ¿qué es lo importante? Que la inflación en general sea baja, porque hoy día estamos viendo lo malo que es la inflación, y precisamente por eso uno tiene que tener, y permíteme repetir, un banco central cuyo mandato fundamental sea mantener una inflación baja y estable. Es un tremendo beneficio. Nosotros no tenemos los problemas de Argentina, y no los vamos a tener. No tenemos los problemas de los países que desesperadamente José, tratan de fijar precios. Es que, a ver, tú estás diciendo el tema del gas. El tema del gas, claro, hay un tema del precio internacional, pero acá hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica donde ha dicho que producto de la baja competencia al interior del mercado del gas se han inflado los precios y de alguna manera han marginado dentro de la ley, porque no hay fijación en el caso del gas licuado, pero la verdad es que han marginado una cantidad de utilidades que hasta la Fiscalía Económica le salta como inadecuada e impropia. Entonces ya, digamos, en el caso muy bien, ¿no? Y en el caso del gas, como lo decía Julio, en el caso del gas, en este minuto, por ejemplo, ya que se podría llegar a establecer, por ejemplo, una franja, un rango, de modo tal que se siga impidiendo que el gas suba por sobre las variables de precio internacional, etcétera? Lamentablemente, y en esto sí que lamentablemente hay que hacer la investigación completa. Y si se detecta que efectivamente están abusando de poderes monopólicos, yo no tengo ningún problema y me parece muy razonable imponer regulaciones. O sea, eso no, pero tenemos que hacerlo sobre bases bien fundadas, porque si no, lo que terminamos haciendo nosotros son medidas arbitrarias. Lamentablemente, y esto te digo, a mí me encantaría, yo lo escuché cuando discutían incluso los temas de la prisión preventiva, lamentablemente hay muchos procedimientos que son más largos de lo que quisiéramos. Ahora, hoy día tenemos mucho más herramientas para que las investigaciones sean más rápidas, hay millones de datos flotando en el mundo, y yo creo que son investigaciones y tenemos que poner muchos recursos para hacer esas investigaciones bien, y si efectivamente nosotros vemos que hay poder monopólico, hay que entrar a regular, obviamente. José, pero la ciencia económica, ¿no es cierto?, tiene su fundamento, pero también muchas veces la decisión política, ¿no es cierto?, genera un contexto distinto. Por ejemplo, con los combustibles. Los chilenos pagamos un precio de combustible inflado, no real. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política en un momento de aplicarle un impuesto a ese combustible. Entonces el precio que pagamos los chilenos no es el precio real ni el precio que subió en el Golfo. No, pagamos ese precio, pero además, ¿no es cierto?, como país decidimos aplicarle un impuesto a ese precio. ¿Qué se hace cuando sube tanto, ¿no es cierto?, las variantes que son internacionales, las variables internacionales como la del combustible, pero además le tenemos ese peso extra, le cargamos ese peso extra a las personas, a los ciudadanos, y no a todos, ¿ah? Porque algunos pagamos ese impuesto, algunas empresas no, algunas industrias no,
los camiones pagan menos, de hecho en Estados Unidos el diésel es más caro que la benzina, en Chile al revés, pero bueno. Solo para poner contexto, ¿qué pasa cuando hay intervención en algunas industrias, como esta, por ejemplo? Bueno, en Chile sí, dos cosas. En Chile existe un mecanismo de estabilización parcial, no arbitrario, ¿no es cierto? Hay una regla. Cuando yo fui ministro, nosotros impusimos de TENAP que ibas a fijar un precio que fuera el precio de mercado internacional semanalmente, y sobre eso uno aplica impuestos. Ahora, aquí hay una discusión que es muy interesante, muy importante en economía. Nosotros tenemos que descarbonizar y usar menos fuente energética, combustibles fósiles. O sea, es una obligación que tenemos. El impuesto a las emisiones es súper importante, y una fuente de emisión muy importante es la benzina, y hay que cobrar el impuesto. Ahora, tú haces otro punto. No, pero perdón. Pero bajo su lógica debería tener más impuesto el diésel que la benzina. Entonces la explicación siempre es conveniente, o sea, tenemos que ser más fuertes, pero resulta que el diésel es raro. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y lo dijimos nosotros en la Comisión de Exención de Exenciones Tributarias. Hay que encarecer el diésel. Ahí tenemos otro problema. Las cosas no son gratis en economía. Va a subir el costo del transporte, pero claro, vamos a contaminar menos. Y además tenemos el otro problema, que son los grupos de interés que dominan. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que encarecer mucho más el diésel. Ya, pero encarecer el diésel, pero no bajar como le plantea tenemos Julio el paro César. camionero en la esquina. Sí. Tenemos que igualarlo. Pero a ver, ayer Nicolás Aguirre decía que el impuesto a las gasolinas en Chile era bajo en relación a otros países. ¿Es así, Guillermo? Sí. Porque a uno les... Yo creo que sí. No sé si... No tengo certeza de que sea más bajo o más alto que en otros países. La verdad que no lo he visto. Pero lo que sí es cierto es que en todas partes del mundo, y por la razón que dice José, que hay un problema con la contaminación, con el calentamiento global y todo eso, todos los países estamos recurriendo a impuestos a este tipo de combustibles que contaminan. Así que la verdad es que tiene razón, que aquí hay una razón política, pero una razón política bien sustentada e influenciada por grupos de interés, tal como tú acabas de decir, que si uno sube el impuesto al diésel probablemente va a tener un paro camionero al lado. Pero son decisiones políticas que hay que sostener porque son difíciles, no son fáciles. Entonces creo que buscar por la vía tributaria Guillermo, tratar de controlar la inflación no es una buena idea. Guillermo, ¿cómo le explicamos al ciudadano, al señor que nos está viendo hoy día, ¿no es cierto?, que sobre su espalda pesa este impuesto, que es muy sustentable, como dice usted, pero sobre muchas industrias no pesa este impuesto? Sobre la industria minera, sobre la industria de las aerolíneas, sobre otras industrias no pesa, ¿no es cierto?, este impuesto. ¿Cómo le explicamos al ciudadano? O sea, que el ciudadano hace el gasto, hace el costo y pone la espalda, pero otras industrias no. Industrias que facturan bien, digamos, no estoy diciendo que... Yo no sé exactamente, yo no soy experto en este tipo de impuestos, así que discúlpame, no voy a entrar en el detalle de comparar cómo se trata unos con otros. Lo que sí yo diría, que sobre todo que ahora estamos en condiciones en periodo eleccionario, que es importante que se genere, digamos, de parte un debate en torno a estos temas, para que los candidatos y candidatas hagan una posición y un compromiso, adquieran compromiso respecto de estos temas. Pero, a ver, entonces... Todos están hablando, todos están hablando de impuestos verdes, ¿ah? Sí. Y eso yo creo que es súper importante. Ya, pero por eso les preguntamos, póngale usted que llegamos a un consenso que no hay ninguna razón, menos en este contexto de calentamiento global, de que el diésel sea más barato que la benzina. Pero eso implica subir el impuesto al diésel. Para abaratar la benzina, ¿qué opinan? Así cortito, y le damos la palabra a Natalia. ¿Bajar o no bajar los impuestos a la benzina? Pongámosle que se empareje. Pero respecto a la situación actual, para enfrentar el alto costo que tiene la benzina hoy día, más allá del MEPCO y toda esa cosa que funciona, pero lo cierto es que está carísima la benzina. ¿Bajar o no bajar impuestos puede ser una buena medida, José? No, yo creo que lo que hay que enfocarse en impuestos a las emisiones. Quienes emiten más tienen que pagar más. Eso es todos los planes que hay de descarbonización en el mundo. Entonces, las fuentes que están causando calentamiento global, uno no puede bajarle los impuestos. Lo que sí tiene que hacerlo más justo para la humanidad respecto de sus emisiones. Y ese es el problema. En Chile lo que tenemos
no es que la gasolina está muy cara, que efectivamente yo no conozco el detalle, pero en Europa la benzina es bastante más cara. Estados Unidos es un país, sospecho impuestos menores porque es más barata la benzina, ¿no? Tanto más. ¿Redistribuir el impuesto específico? ¿Perdón? No, yo creo que hay que... ¿Redistribuirlo de una manera más equitativa? Lo que pasa, la forma de generar equidad es empujar a las otras fuentes contaminantes con impuestos más altos. Tenemos también un problema de fondo en Chile, que tenemos una debilidad fiscal bastante grande, así que pensar en disminuciones de impuestos en estos momentos, lo que sí hay que tener una carga tributaria más justa desde el punto de vista social y más justa desde el punto de vista medioambiental. Es que hay exenciones tributarias respecto a eso, hay un tema de igualdad. Eso me refiero, redistribución. Claro, hay un tema de igualdad. En ese impuesto, por lo menos. En el fondo, hay exenciones tributarias. Muchas de las, por ejemplo, las mineras. Las mineras pueden... Para que no se recaude menos. Claro, las mineras pagan diésel, que es más barato. Pero además, después pueden descontar por factura. Entonces, finalmente, terminan pagando mucho menos empresas que son mucho más rentables que la persona, claro, que va y llena su auto para movilizarse en la calle. Y en ese sentido... Se han aplicado impuestos, ojo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se pusieron impuestos a las emisiones, ¿no es cierto? Y para encarecer y para reducir el consumo de combustibles fósiles en la minería y a nivel medioambiental. Se están haciendo, tal vez no sean las cosas suficientes, hay que revisarlo. Está también la renta presunta, también está en la Comisión de Exenciones, que favorece a algunos sectores y otros no. Pero la idea, José, es cómo le lleva un alivio a las personas en la práctica, digamos. Redistribuir el impuesto específico a lo mejor hace que las personas, porque yo entiendo lo que dice usted, en lo macro a lo mejor las personas van a recibir algún beneficio por otro lado porque esta empresa pagó más impuestos, pero cómo en el fondo se redistribuye para que también haya una sensación, porque también es importante, ¿no es cierto?, de justicia ahí, ¿no es cierto? Porque yo se lo digo porque hago radio todos los días. Y todos los días la gente dice, oye, ¿por qué yo pago un impuesto específico a este gallo no? O esta empresa no, esta industria no. ¿Por qué yo vengo pagando esto? ¿Por qué ellos no? Si contaminan más que yo. Vengo atrás de un camión de no sé qué parte, viene echando humo, no paga, yo pago impuestos. Entonces me dicen, oye, paga impuestos porque tenemos que, por los contaminantes, resulta que el que más... Y se empieza a generar también una sensación de que el ciudadano le paga el impuesto específico, le paga el TAC, le paga el superávit del TAC, le paga la pila, le paga el parte si no puede... Se va generando un malestar, digamos, porque me imagino que también eso tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La culpa en eso, Julio César, no la tenemos los técnicos. No, si yo no estoy echando la culpa. Pero hay un problema de la política, de la economía política de los impuestos. Y un problema que el Congreso tiene que resolver y tiene que abordar. Tiene costos muy grandes, es muy difícil. Tú mismo dijiste, un paro camionero al otro día, pero tenemos que ser bastante... yo diría no solo severos, sino... Y me gusta a mí un poco lo que tratamos de hacer aquí, espero que a nosotros nos funcione, de explicarle a la ciudadanía cómo tener efectivamente, y es muy importante tener un sistema tributario justo, que genere los ingresos para todas las necesidades sociales que tenemos. José, y se lo vamos a seguir explicando a la gente. Natalia nos va a explicar el comparativo de prensa a la vuelta de este pequeño concepto.